Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a explicar cuáles son los trucos o los consejos que a mí me han servido para entrar dentro de lo que es la industria del deporte y poder trabajar como un abogado deportivo. Básicamente vamos a resumirlo en 10 consejos o en 10 trucos que puedes implementar pues a libre elección y que al fin y al cabo va a depender de ti el que tenga éxito o no. Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es San Román, soy abogado especializado en Derecho Deportivo y además de tener la Academia MSR donde hemos formado a cientos de agentes y a cientos de alumnos en el máster en Derecho Deportivo aplicado al fútbol, también tengo mi propio despacho que está especializado en Derecho Deportivo y donde diariamente asesoramos tanto a clubes como a agentes como a federaciones. Dicho esto, vamos a aplicar estos consejos que hemos puesto en un artículo que te voy a poner por aquí para que tú puedas ver o para que tú puedas analizar cuáles son los consejos que mejor te pueden venir a la hora de buscar una oportunidad en el sector jurídico deportivo. Como antecedente, como antecedente a estos consejos, tengo que deciros que una vez que entras en el sector ya es muy difícil salir, pero el filtro de entrada que tiene el sector jurídico deportivo es un filtro que es o es una barrera que es muy grande y que no todo el mundo suele superarla, sino que solo la superan aquellos que aplican estos consejos y que al fin y al cabo son constantes en el tiempo. ¿De acuerdo? Dicho esto, el primer consejo es que te olvides del típico máster genérico, como puede ser un máster en civil o un máster en mercantil, e intentes combinar el máster de abogacía con un máster de especialidad en derecho deportivo. Y aquí pues conozco otro error que suelen cometer y es de que hagáis formaciones que cuestan decenas de miles de euros y que después pues esa oportunidad en el sector no te la den o te la den de una forma temporal durante unos meses. Por lo tanto, evita gastarte estas decenas de miles de euros, intenta buscar una formación práctica de alguien que haya trabajado en la industria y que te pueda dar ese conocimiento y ese acompañamiento a la hora de tú poder buscar tanto una oportunidad como si quieres emprender por ti mismo. Yo siempre lo diré, la mejor forma de entrar en el sector es hacerlo de forma autónoma, es decir, no intentar depender de una agencia, no intentar depender de un club o no intentar depender de un despacho de abogados. Aunque sí tengo que deciros de que si tenéis la oportunidad, pues que no la desaprovechéis, porque en el momento que entréis, esos contactos y esa entrada ya va a ser para siempre. El segundo punto es que aprendas cómo se mueve el dinero en el fútbol. Aquí siempre cuento una historia de que es normal o es frecuente escuchar de que dicen que los empresarios que han tenido éxito o los despachos que han tenido éxito es porque han tenido mucha suerte. Vale, pues la suerte es algo que realmente tiene que tocarte, es decir, es algo que tienes que buscarlo y que se debe de aplicar. Pero si tú no tienes los conocimientos prácticos para enfrentarte a ese caso, ni tienes ni siquiera el conocimiento para darte cuenta de que eso es realmente una oportunidad, por mucha suerte que tú tengas, te puedo asegurar de que no tienes nada que hacer. En mi caso, por ejemplo, yo empecé trabajando en una fábrica de cartón y después de publicar muchísimos contenidos, tanto en LinkedIn como en Twitter, donde vaya a poner el link de que hacía trabajos de investigación gratuitos y donde hacía en Twitter durante 4 años, hice hilos de resumen de jurisprudencia, tanto de FIFA como del TAS. Podéis verlo, creo que mis redes sociales en Twitter creo que son Mario 4SRR o Mario 4Solís, algo así debe de ser, pero podéis ver en mi cuenta de Twitter durante 4 años he publicado diariamente hilos donde resumía jurisprudencia, hasta que al final un despacho se fijó en mí y me dio la oportunidad. ¿Tuve la suerte? Sí, pero la busqué también, es decir, me la gané cada día. Pasé de trabajar en una fábrica de cartón envasando a trabajar en un despacho especializado en derecho deportivo. Por lo tanto, la cuestión de suerte es algo que siempre que os digan que es por suerte, tened en cuenta que detrás seguramente haya habido mucho trabajo. El tercer punto es de que tanto la FIFA como el TAS va a ser tu nuevo tribunal. Es decir, aquellos que se intenten enfocar en derecho deportivo a nivel nacional, al menos en España, pues tengo que deciros de que no va a ser un sector tan rentable como para crear una rama autónoma en un despacho o para fundar un despacho únicamente en derecho deportivo. En mi caso, pues tengo mixto, tengo una parte fija y otra parte variable. Tengo clientes correspondientes a España y dentro de Europa y después tengo clientes de Latinoamérica donde me permite pues acudir con habitualidad tanto a FIFA como por parte del TAS.
¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Es que todos los tribunales ordinarios, siempre que dependamos de los tribunales nacionales, pues en este caso no vamos a tener tanta eficiencia como si en el caso de que vayamos a FIFA o que vayamos al TAS, podemos tener una resolución en menos de 3 meses. ¿De acuerdo? En el TAS, pues a través del procedimiento expedito, que obviamente no es lo habitual, que suele tardar está entre 6 meses y un año, pero en FIFA sí que podemos tener resolución entre los 3 y los 4 meses, tanto de la Cámara de Resolución de Disputa como de la Cámara del Estatuto del Juego. Es decir, todo lo que sea Tribunal del Fútbol, incluso hablaría de la Comisión de Ética y de la Comisión Disciplinaria, vamos a tener entre un periodo de 3 meses y un periodo de 6 meses. El cuarto punto que comento aquí en el artículo es el dominio de los idiomas. Y aunque aquí he querido reflejar que el idioma, pues, es recomendable, incluso puede tener un predominio fuerte, no es necesario tampoco de que lo domines a nivel C1 o a nivel que sea nativo. Es decir, me he enfrentado a otros compañeros que han ido al Tribunal Arbitral de Deporte y tengo que decirte de que no es necesario ningún C1 ni ningún nivel nativo para poder enfrentarte a un procedimiento en el TAS. De hecho, yo, pues con un nivel B2, sí que es cierto de que he vivido en Malta, he vivido en Holanda, es decir, con un nivel medio alto, he podido enfrentar un juicio de 6 horas en el Tribunal Arbitral del Deporte. Por lo tanto, esto debe de preocuparos en la medida de lo posible y en el caso de que no tengáis el idioma del inglés, pues oye, siempre vais a tener un público latinoamericano o vais a tener el típico cliente que habla castellano. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es 50-50. La mitad del mundo habla inglés y la otra mitad pues entiende español y viceversa. ¿Vale? Entonces, importante de que sepas dominar al menos uno de los dos idiomas a un nivel medio y en el caso de que no lo sepas dominar, pues siempre vas a poder plantear la posibilidad de acudir a un juicio con traductor, que también es habitual. ¿De acuerdo? Pero sí que es cierto que ya no tanto para litigar, sino a nivel de negociaciones, el tener como mínimo un poco de inglés, porque al fin y al cabo lo que se habla con otros compañeros, con otros agentes, es un inglés que digamos que no es muy avanzado. Si hablas con, me lo invento, con un portugués y yo que soy español, que tengo socios portugueses, cuando hemos hablado inglés, pues es un inglés que entre él y yo lo entendemos, pero no es el mismo inglés que hablas con el de Reino Unido, ¿vale? Por lo tanto, es importante tener un buen dominio, pero para nivel de negociación y para nivel de abrir otros contactos en otros países. El quinto punto que mencionamos aquí es la especialización en uno de los tres sectores. Uno en el de transferencia, otro en el de representación de jugadores y agentes y en tercer lugar de resolución de disputas. Pues aquí está claro, estas básicamente son los pilares que puede tener un abogado deportivo y el abogado deportivo que quiera vivir de esta profesión tendrá que dominar el reglamento del estatuto de la transferencia de jugadores, tendrá que dominar también el reglamento de agentes de fútbol para poder asesorar tanto a agentes individuales como agencias de representación. Y en tercer lugar, pues tendrá que dominar a nivel procesal pues los procedimientos que se litiguen ante FIFA o que vayan ante el Tribunal Arbitral de Deportes o incluso de las comisiones judiciales como puede ser la Comisión de Ética o la Comisión Disciplinaria. Sí que es cierto que después a niveles nacionales, pues dependiendo de la jurisdicción, pues vamos a ir a uno o a otro. Por ejemplo, en España tenemos el comité jurisdiccional. Pues en este caso las reglas procesales son muy sencillas, no son bastante complicadas. En Bolivia pues tenemos el TRD o el TCA. Es decir, que cada jurisdicción, poquito a poco, conforme vayas adquiriendo clientes en esos sitios y vayas explorando otros mercados, pues seguramente vayan ampliando tus conocimientos procesales en otros países. ¿Vale? Pero en principio, estos son los tres pilares: transferencia, representación y temas procesales tanto en FIFA como en TAS. En cuanto al networking, vamos a hablar porque este es uno de los puntos más importantes para entrar en el sector del derecho deportivo. La mayoría de mis alumnos, ¿cómo han encontrado trabajo en el sector? Pues la mayoría de ellos han encontrado trabajo entrando en un grupo de Telegram que tenemos en el máster en Derecho Deportivo, se han relacionado entre ellos y finalmente pues han tenido una oportunidad en el ámbito laboral, a veces remunerada o a veces no remunerada. Además, en mi máster se hace un mes de práctica en mi despacho y se aprende a trabajar como yo trabajo, es decir, con mis modelos, con mis demandas, con mis calendarios procesales, es decir, con mi modus operandi. Y eso te va a servir tanto si trabajas conmigo como si trabajas de mañana de forma autónoma. Entonces, por un lado, priva mucho de que tengas ese conocimiento práctico de cómo funciona un abogado, un despacho en la práctica, y por otro lado,
pues tengo que decirte de que también va a depender de ti, porque al fin y al cabo tienes que ser una persona autodidacta, una persona que se puede valer por sí mismo, porque el derecho deportivo se va reciclando cada ciertos meses y aquí siempre no voy a estar para poder actualizarte. En algún momento, pues faltaré, o me jubilaré, o haré cualquier cosa, pero puede ser, o me cambiaré de sector, pero puede ser de que no siempre tengas un referente para que te actualice. Yo ahora en mi Instagram, desde hace también varios años, vengo actualizando sobre todas las noticias, pero puede ser de que algún día me canse y de que no te actualice. Por lo tanto, es importante de que seas autodidacta y que tengas capacidad de autoanálisis, de que sepas leer jurisprudencia, de que sepas enfrentar un caso. Y ahora se me está ocurriendo un caso que tengo en el máster. Le he enviado un caso a un alumno de Ecuador. Bueno, le he enviado varios. Y este último le dije, oye, creo que lo deberías de trabajar tú solo, porque si siempre estoy yo detrás, al final tienes un comodín y no sientes la responsabilidad. Que esto de la responsabilidad podríamos tratarlo en otro vídeo. Pero al final tú tienes que sentir esa responsabilidad, tienes que sentir el peligro para que tú te enfrentes a un caso. Es decir, si tú no sientes esa responsabilidad o tienes a alguien que te actualice o que te lo haga, nunca vas a enfrentar ni nunca vas a aprender. Tú tienes que sentir esa responsabilidad y que te llame el cliente y tú asesorarlo, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto al networking que estaba diciendo, pues la importancia es esa, la importancia es de conocer a otros compañeros con los que puedas enlazar y puedas iniciar otros proyectos. En cuanto a las prácticas, pues ya hemos mencionado que en el máster nuestro, en el máster en Derecho Deportivo de la Academia, MSR, tenemos prácticas de un mes, donde haces prácticas en mi despacho con casos reales y casos que yo esté llevando en ese momento. El punto 8 habla sobre la marca personal, que esto daría para muchísimos vídeos, pero al fin y al cabo tienes que potenciar tu marca personal en redes sociales y lo más importante no solo eso, lo más importante es de que seas constante en el tiempo, porque va a ser una cuestión de meses, no va a ser una cuestión de unos cuantos de días y voy a tener clientes, va a ser una cuestión de meses, de poder preguntar a gente, de poder conocer a otros compañeros, de poder publicar diariamente noticias en derecho deportivo, que no solo va a servir para actualizar a los otros compañeros, sino para ti como retroalimentación de tu fuente y poder de alguna forma seguir adquiriendo ese conocimiento y al fin y al cabo con esta retroalimentación te estás posicionando como un referente en el sector. Porque a mí me decían en un congreso, que hace poco fui al Congreso en Derecho Deportivo en Leganés, me decía, tío, al fin y al cabo eres mi mejor amigo. Porque resulta que yo llego de casa de trabajar y a las 10, 10 y media, cuando termino de cenar, pues me pongo a ver tus vídeos. Y digo, claro, pero tú hablas conmigo, pero yo no hablo contigo. Entonces, le pedí en ese momento su contacto para que el día que tenga una duda sobre mi vídeo me pueda hablar. Pues esa es una forma de interaccionar, porque en alguna de estas puede salir alguna oportunidad. Y los dos últimos puntos es el tener un mentor en el sector y elegir bien el máster. Y los dos van ligados, los dos van de la mano. Tener un mentor en el sector es importante. Y yo siempre digo a todos mis alumnos que terminan el máster, incluso a mitad de máster, que empiecen a ofrecer sus servicios. ¿Por qué? Porque mi idea es que empieces el máster y que cuando empieces a pagarlo, que lo rentabilices. ¿Por qué? Porque tú no vas a saber llevar un caso en derechos deportivos, pero si me llamas a mí y lo llevamos entre los dos, pues seguramente con lo que vayas ganando mensualmente puedas pagarte el máster. ¿Capacidad o riesgo que tiene el asesorarlo? Ninguno, porque al fin y al cabo estás con un mentor que te está diciendo cómo tienes que hacer las cosas, te está proporcionando un modelo de cómo debes de trabajarlo y te está diciendo cuáles son los pasos que hay que dar y cuáles son los riesgos que vamos a afrontar. Por lo tanto, el mentor es muy importante, tanto si es para trabajar como si es para abrirte a otros nuevos contactos. Y después, el máster que elija también es importante. Tienes que tener en cuenta un máster que sea práctico, es decir, que no sea teórico, porque el día de mañana cuando vayas a una agencia le diga, oye, transferencia internacional de menores, y tú digas, sí, artículo 19, pues, pero bueno, ¿este cómo se aplica? Usted dígame, dentro de las excepciones, cuál es la que tenemos que aplicar y cómo es a nivel operacional esta transferencia. A mí no me cuente lo que dice la jurisprudencia, ni me cuente nada. Usted dime si se puede hacer o no. ¿Cuánto es los servicios, los honorarios de su servicio? Y después ya todo lo que venga a nivel jurisprudencial o a nivel teórico ya usted se las aviara. Y aquí está claro, tienes que elegir un máster que sea práctico, es decir, que te enseñe cómo funciona el sector en la práctica, que te ofrezcan en la medida de lo posible alguna experiencia real, casos reales o incluso como nosotros que te ofrecemos un mes de práctica en mi despacho, un despacho que está especializado en derecho deportivo. Y lo tercero y más importante, que te ofrezca una comunidad con la que puedas interactuar y con la que puedas interaccionar. ¿Vale?
Por tanto, recuerda estos tres ingredientes para el máster y antes de elegir, no hace falta elegir el mejor máster en el que te vas a gastar decenas de miles de euros y estar en las principales ciudades de España. No. Lo importante es que tengas conocimientos prácticos, que tengas una comunidad con la que puedas compartir y con la que puedas interactuar. Y me repito, una persona que te pueda ofrecer asesoramiento, que sea un mentor y que te pueda ayudar si el día de mañana o durante el máster, pues tienes un caso en derecho deportivo, que al final es de lo que se trata. Y dicho esto, pues termino este vídeo, espero que haya servido de utilidad y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.